Ahora sí, estamos grabando niños, estamos grabando niñas, así que por favor, atención. Como les decía, pues, estamos empezando la unidad de narrativa y en esta unidad nos vamos a dedicar a leer hartos textos, vamos a escribir hartos textos. ¿De aquí a alguien le gusta escribir? ¿Alguien escribe cuentos de las personas presentes? No, Bueno, me cuesta leerlo y lo voy a escribir. ahora yo le voy a enseñar qué tan difícil es. O sea, ahora usted conmigo debería aprender a escribir para que no le cueste tanto y también debería aprender a leer para que no le cueste tanto. Entonces, vamos a trabajar juntos en eso. Profe, Vamos a ¿cómo se llama trabajar la unidad? la unidad de género narrativo. Ya. Eh, y está enfocada en que logremos comprender, interpretar, analizar, en que tomemos cuentos y los llevemos a la vida cotidiana, porque en realidad la pregunta inicial siempre va a ser, porque esta pregunta pasa mucho, ¿eh? La gente como que me dice, oye, no me gusta leer, o no soy bueno leyendo, pero ¿por qué leemos? Es una pregunta clave. ¿Alguien me podría ayudar con esa pregunta? ¿Alguien Yo siento que como... nos sirve para trabajar la mente, ¿A qué se refiere con trabajar la mente? como que entren nuevas ideas, pensamientos, no Sí, sé. sí. Dale no. Les voy a pedir, por favor, que cuando quieran hablar, antes de decir lo que tienen que decir, se identifiquen, por favor, para recordar sus nombres. Que yo no los estoy viendo, yo no sé quién me habla, ¿ya? Entonces, dígame, yo soy Oscar y estoy diciendo tal cosa, ¿sí? Exactamente, pues como decía muy bien, ¿quién era la personita que hablaba recién? Yo hiciera Foundes. Como decía la Isidora, efectivamente leemos porque ampliamos nuestro conocimiento, porque vemos, porque reconocemos nuevas ideas y además porque nos permite conocer el mundo, porque podemos vivir la experiencia de otros, porque en estricto rigor la literatura no son historias reales, pero son historias posibles. Entonces lo que la literatura nos cuenta nos abre la puerta a lo que podría pasar. Es bien interesante este concepto porque si lo comprendemos así, entendemos que finalmente la lectura es netamente comprensión de mundo, es presentación de mundos nuevos, ficticios, realistas, pero son presentaciones de cosas posibles, de lo que en algún momento podría pasar. Incluso la ciencia ficción es parte de mundos posibles. ¿Sí? ¿Para qué más nos sirve leer? ¿Alguien tiene una idea diferente? Don Claudio Guerrero. Además de ampliar el mundo, ¿para qué más leemos? En verdad no sé, como que tenía la misma idea como para tener más conocimiento de cosas, así que no sé cómo qué otra cosa podría ser. Oye, qué terrible. ¿A nadie le parece entretenido leer? Yo tengo una respuesta diferente. Dígame, ¿su nombre es? Benjamín Arellano. Don Benjamín, coméntenos. Creo que vale la pena leer simplemente por el hecho de hacerlo y disfrutar la lectura, ver las palabras nuevas, la forma en la que se juntan y forman oraciones que son placenteras de decir. Mira, Creo qué que tiene valor interesante. en sí mismo. O sea, la lectura sí tiene valor en sí mismo. Qué maravilla ese comentario. Pero no solo tiene valor en sí mismo, sino que tiene un valor utilitario, un valor comunicativo. Nos podemos relacionar con la mente de personajes. Podemos comprender cómo funciona la psicología. Podemos comprender situaciones sociales. Podemos comprender el mundo a partir de nuestra lectura. Además, a algunas personas como a mí nos parece entretenido leer. ¿A alguien más le parece entretenido leer? Sí, profe, para mí me parece súper entretenido leer, en cuanto que en mi familia odian leer, no les gusta, les da sueño. De verdad. Recuerde identificarse con su nombre para saber quién me está Ya, hablando. Valeria. Doña Valeria, sí. Es que lo que pasa es que hay mucha gente que no le gusta leer porque
no han trabajado adecuadamente, o porque si ustedes, no sé si ustedes lo saben, pues, pero antes como que en el colegio, por ejemplo, para la gente mayor como de mi edad, muchas veces el leer y escribir eran utilizados como castigo, pues. Así como que te portabas mal en el colegio, ok, vaya, tenés que leer un cuento y te daban una tarea de castigo, pues. Entonces, en las generaciones antiguas hay cierto peso distinto en cuanto a la lectura, como que no les gusta tanto leer porque aparte que era tedioso, y también pasa que muchas veces no se entiende lo que se lee. Yo no sé cómo será en otros países, pero por ejemplo en Chile hay estadísticas que dicen que el 40% de la población es capaz de comprender lo que lee de manera literal, o sea, no llega más allá de haber leído un texto e identificar los personajes. No logran hacer relaciones, no logran hacer análisis, entonces es súper difícil que comprendan un texto. Y si no lo comprenden, difícilmente les va a gustar. Y por eso estamos trabajando hoy día, para poder hacer un ejercicio que nos permita leer adecuadamente. ¿Alguien tiene algo más que decir, sino para avanzar? Voy a tomar ese silencio como un avancemos, profesor. No hay problema, no tengo nada más que aportar. Hoy día vamos a leer un texto que a mí me gusta mucho y yo espero que a ustedes también les guste, que se llama La tía Chila, y la autora es Ángeles Mastreta. Aparece una bandera de México, evidentemente, porque es mexicana. ¿Alguien sabe más o menos cómo funciona? O sea, ¿alguien conoce algún autor mexicano? ¿Alguien conoce cómo es la literatura en México? ¿Alguien sabe algún dato de ese tipo de cosas? Nada por ahí, nada por allá. Bueno, lo importante de esta situación es que la Ángeles Mastreta, una autora que todavía está viva, que todavía está escribiendo, de hecho, que está en México y que también es periodista. Y a través de su labor de periodista, ella se ha encontrado con una enorme cantidad de cosas que pasan en México y que en realidad no deberían pasar mucho. ¿A qué me refiero con esto? Porque en realidad la mayor parte de las temáticas de la autora están asociadas con esto, con el tema del que vamos a hablar ahora. Y antes de leer, es necesario saber algunos datos y hacernos algunas preguntas. Necesito que alguien, por favor, me responda esta preguntita que aparece acá en la pantalla. ¿Bárbara Mendel está por acá? Sí, está por acá. ¿Qué le parece si me ayuda, Barbarita? Puede ser como cuando se hace la diferencia entre hombre y mujer, como por trabajo, cosas así. Podría ser, pero fijémonos acá porque no estamos hablando de discriminación de género, estamos hablando propiamente tal de violencia de género. ¿A qué nos referimos con eso? Una violencia ¿Es una física. violencia física o psicológica? ¿Ya? Sí, sin duda. Acuérdense de identificarse quién es primero, o sea, quiénes están. Claudio Guerrero. Señor, lo escuché muy bajito. ¿Podría repetir lo que me decía, por favor? Al igual, es que lo dijimos como a la misma vez que Isidora Faunde, que nos referíamos a la violencia física o psicológica, o sea, que se refería a eso. Perfecto. ¿Violencia física o psicológica? O sea, que si yo le pego a mi hermano es violencia de género. No, o sea, para mí la violencia No de sé. género es cuando, o Le sea, pega- es por parte como del hombre a la mujer o viceversa. Sí, Violencia ejercida del hombre a la mujer, ¿cierto? o En viceversa. realidad, Claro, es como más común que la violencia de género sea del hombre a la mujer por el sistema en el sistema que estamos y cómo funciona. Soy la Isi. muy bien, muchas gracias, Isidora. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, la verdad. Que la violencia de género es solo unidireccional, del hombre hacia la mujer. Como concepto, digo yo.
¿cierto? Yo me enteré hace poco leyendo, averiguando cosas. Sí, pues la violencia de género es solamente del hombre hacia la mujer porque tiene relación con la violencia dentro de la relación de pareja. Y la violencia dentro de la relación de pareja se caracteriza, o sea, se cataloga como violencia de género por una razón bien particular, pues, porque imaginemos que yo me agarro a combos con mi hermano y le pego a mi hermano, ¿sí? No pasa nada, pues el otro día él va a estar con un moretón, a la semana se le va a haber pasado, vamos a estar enojados un mes y después vamos a volver a hablar. Y no pasa nada, porque... volver a pegar. ¿Cómo? Después se van a volver a pegar. Es probable. Pero en ese caso es una violencia ejercida desde unos, o sea, desde uno hacia el otro, pero el otro tiene la capacidad de responder también. Pues en cambio la violencia de género es un poco más compleja, porque se da en situaciones domésticas, por ejemplo, y en situaciones domésticas, como la persona que ejerce violencia de género habitualmente se ubica desde una posición de poder sobre la persona violentada, es complicado catalogarla solo como violencia, porque eso además no solamente es el acto violento del momento, sino que genera un montón de situaciones posteriores, como trauma, como dependencia extrema, como miedo. Entonces, la violencia de género no solamente son golpes, no solamente son acciones, es una combinación de golpes y acciones que van generando una situación constante de violencia, ¿me entienden? Sí, Algo. o sea, soy la Isi de nuevo, no sé si Y se sí, distingue mi voz. sí, ya lo O sea, sí, logré para mí la distinguir. violencia de género va mucho más allá que la violencia física, más que el hombre le pega a la mujer. Para mí también va como la violencia psicológica, de cómo te tratan, una violencia verbal, acoso sexual, violencia sexual. Como para mí va mucho más allá también el tema de la violencia económica. Ujú. Para mí todo eso es como la violencia de género. Sin duda, ¿cierto? Igual y es súper terrible, po. Sí, porque Entonces, además ah, uno Pe- igual pe- conoce, pe- es súper cercana a la violencia de género en nuestros pares. O sea, yo conozco a muchas mujeres de mi familia que han sufrido de eso. Entonces, un tema súper cercano. Es súper cercano el tema. Pues muchas gracias, Isidora. Adelante, hijo. Dígame su nombre primero. soy el Seba Seba. y quería decir que yo creo que el concepto puede ser incluso más grande, porque en Sí. sí mismo, en lo que dice que es la violencia de género, primero lo que es género, que también se puede referir a otras orientaciones sexuales también, que también son denigradas por el simple hecho de ser. Sin duda. Es Y yo súper creo que complejo. puede ser incluso más grande el concepto, que puede como no solo quedarse ahí. Por eso nos piden ejemplos de qué otras cosas. Sí, pues la violencia de género, como decíamos muy bien. Y ahora vamos a la pregunta que hacía el compañero recién, pues. Ustedes saben, o sea, perdón, esta pregunta que está acá nos lleva a una pregunta porque las consecuencias de la violencia de género son terribles, pues. ¿Alguien me podría ayudar con las consecuencias de la violencia de género? Si alguien Oiga, sabe, un segundo, que hay algo que no me quedó completamente claro. dígame, don Benjamín. Que si uno mira las palabras de violencia de género, uno cree que es simplemente que es violencia por Dale género, nomás. pero según las respuestas que me han dado, entonces se supone que en realidad el punto es que es desde un género que, digamos, tiene más poder que los otros. ¿Solo así es Sí, violencia de género? no, hijo mío. Lo que pasa es que la violencia de género no ¿O solo solamente... Es que, no, mira, me pasa lo siguiente. Como definición, nunca se ha hablado nunca se ha teorizado respecto a violencia de género inversa, digamos. Pero la violencia de género, desde la teoría que se ha establecido, desde cómo ha surgido, suele ser, o sea, está dirigida desde un hombre hacia una mujer exclusivamente. Tal vez faltan estudios al respecto de los procesos inversos, pero hoy día de hoy, si hablamos de violencia de género, siempre es del hombre hacia la mujer. Y esa es y se llama violencia de género en particular porque no es solamente el hecho de pegarse o del hecho de insultarse, sino que es una acción continua
en la que se va construyendo una realidad violenta, que va generando miedo, que va generando traumas, que va generando menoscabo de la Inseguridades. persona. Entonces una definición particularmente precisa. Sí, estoy hablando de una Ya definición veo. particularmente precisa y si a usted le parece interesante, me puede mandar un documento, o sea, un mensaje por el modo. Bueno, no solamente Benjamín, pues cualquier persona que le interese el tema, yo le puedo mandar algún elemento para que se entienda bien el concepto de violencia de género, que es bastante más que solo pegarse o solamente que el esposo le pegó a la esposa, sino que genera cargos de violencia real en cuanto a lo psicológico y procesos que podrían perdurar toda la vida. Profe, Lo escucho. yo creo que como... soy el Seba, ¿sí? Yo creo Sí. que una de las dos cosas principales de como para diferenciar este tipo de violencia es que esta está normalizada y está normalizada como en la sociedad. La gente piensa que es normal. Y La además gente, a ver cómo se dice, espera, encuentro la palabra. mientras que el Cevita encuentra la Ah, palabra, ya la encontró. espera. Ya, por así decirlo, que esta violencia la avala un sistema que le sirve que exista. Es un poquito lo que conversamos con Cuarto Medio. Hay teorías que plantean que sí, pues efectivamente. De hecho, Michel Foucault lo plantea. Pero no nos desviemos del tema porque si no vamos a terminar a las 12 del día de esta clase. Gracias, Sebastián, por su aporte tremendo. Oye, los efectos que tiene la violencia de género van desde traumas, desde Inseguridades. problemas psicológicos, inseguridades, y en algunos casos, yo no sé, algunos creen que es lo más grave, algunos creen que no es lo más grave, algunos casos, algunas personas creen que lo más grave es vivir bajo el tema de la violencia, pero en estricto rigor, la violencia de género, el problema es que lleva a la muerte, porque se posiciona a una persona por sobre otra con tanta hegemonía que finalmente esa persona se siente dueño de la vida de la otra. Entonces, de hecho, los números son terribles porque estas son las cifras de femicidio del año pasado. Estas son las cifras de femicidio en América del año pasado. Fíjate en México. Fíjate en Brasil. Mira las cifras tremendas. O sea, y esto solamente son personas que murieron porque el compañero que decidieron hacer participar en su vida quiso ponerle fin. Entonces, igual son cifras para reflexionar. Ahora bien, hablando de todo esto, me imagino que ya saben más o menos para dónde va el tema, ¿no? ¿De qué se trata la clase, el texto que vamos a leer hoy día, o no? Sí, igual podrían hablar. Y me acuerdo como sin respeto, que no le responden al profe. ¿Cómo me dice? No, como para los chiquillos que están, que encuentro que es como sin respeto, que nunca hablen. Que están participando en la clase. Y es como así incómodo. Eso, me voy. Muchas gracias, mi niña. Pero vamos a regularlo. Si total, esta es la primera vez que tenemos, vamos a ir aprendiendo de a poquitito, ¿ya? El texto del día de hoy es centrado en una cosa bastante particular que se llama violencia doméstica. Y vamos a ver cómo va terminando una historia como esta. Les traje un texto, se llama La tía Chila. Hice un video. Si no funciona bien, si no alcanzan a leerlo, no lo usamos, ¿ya? Pero vamos a probar primero, ¿ya? Así que va para ustedes. El texto dice así.
Oye, mis niños, mis niñas, ¿están ahí? Sí, Le voy a sí, preguntar a la profe. señorita Javiera. Señorita Javiera Fuensalida, ¿cierto? ¿Está por ahí, Javiera? Sí, Ya. Oye, sí. hasta ahora. Ya, primero, ¿se entiende, se escucha bien? No, no se escucha. No, no se escucha, solo se lee uno. O ¿De sí, verdad? profe. Sí, Qué terrible, les voy a subir el video después. Ya, pero lo están leyendo, Sí, ¿cierto? profe. Estaba yo leyendo. alcancé a leerlo todo. A veces se queda pegado, pero Sí, Ya, entonces vamos a hacer otra cosa, porque si el video no está funcionando, lo vamos a leer desde el texto, ¿ya? profe, pero hay una manera igual de compartir el audio por ¿cómo se llama esto? Por los Teams. A lo mejor no estoy compartiendo el audio. Ese es, sí. Yo creo que ese. Ya, pero finalmente no lo puedo hacer, o sea, no lo voy a hacer ahora porque vamos a perder tiempo, lo vamos a leer juntos, ¿ya? Ujú. Y después Profe, les voy pero a no mandar está el tan video. complicado. Mira, espere. Métase a compartir pantalla. Ya, compartir pantalla. O sea, deje de compartir y vuelve a compartir. Estoy en eso. Ya, no apriete nada cuando comparta pantalla. Déjalo con las páginas que le salen. Arriba hay una cosita con un cuadradito chico que dice incluir audio en el sistema. O sea, del sistema. Incluir audio del sistema. No me aparece. Ya dice. ¿Seguro? Es que cuando uno aprieta o sea, para compartir pantalla y Ujú. no aprieta nada, aparece pantalla 1, por ejemplo a mí me aparece en la pantalla 1, el Microsoft Teams y luego el Google. Y arriba de eso hay un cuadradito chico que dice incluir audio del sistema. No, no me aparece. Pero no se preocupe, siempre hay formas de salir de este caso. Después, si quiere, se queda conmigo un ratito y me enseña a hacer eso. Ya. Ya, pero por ahora lo vamos a hacer a la antigua. El texto dice así. La tía Chila estuvo casada con un señor al que abandonó, para escándalo de toda la ciudad, tras 7 años de vida en común, sin darle explicaciones a nadie. Un día, como cualquier otro, la tía Chila levantó a sus 4 hijos y se los llevó a vivir en la casa que con tan buen tino le había heredado la abuela. Era una mujer trabajadora que llevaba suficientes años surciendo calcetines y guisando fabada, de modo que poner una fábrica de ropa y venderla en grandes cantidades no le costó más esfuerzo que el que había hecho siempre. Llegó a ser la proveedora de las 2 tiendas más importantes del país. No se dejaba regalar y viajaba 2 veces al año a Roma y a París para buscar ideas y librarse de la rutina. La gente no estaba muy de acuerdo con su comportamiento. Nadie entendía cómo había sido capaz de abandonar a un hombre que en los puros ojos tenía la bondad reflejada. ¿En qué pudo haberla molestado aquel señor tan amable que besaba la mano de las mujeres y se inclinaba afectuoso ante cualquier hombre de bien? Lo que pasa es que es una cusca, decían algunos. Irresponsable, decían otros. Una lagartija, cerraban un ojo. Mira que dejar a un hombre que no te ha dado un solo motivo de queja. Mis niños y mis niñas, primero que todo, la primera parte de la lectura que habíamos leído juntos antes, y estábamos con la Javiera Fuensalida. ¿Qué cree que pasó? ¿Por qué se fue la tía Chila de la casa del esposo? porque puede ser que la estaba agrediendo y como él se comportaba distinto con el resto de las personas, nadie pensaba que él era así. Puede ser, ¿cierto? Mire, querida. Josefa Torres, ¿me ayuda un poquito, porfa? Estoy. Ya, Josefa, una pregunta bastante sencilla. ¿Qué cree, a partir de lo que leímos, de lo que ya leímos, qué cree usted que pueda pasar en las siguientes páginas? O sea, en la siguiente página, en los siguientes párrafos. Ya vimos una situación inicial. La tía Chila abandonó a su esposo, se hizo independiente y empezó a ganar mucha plata porque se puso con la tienda que se puso a proveer a las tiendas más importantes del país. ¿Qué viene ahora? ¿Qué cree usted que podría venir?
Eh, pucha, yo creo que ahora es feliz con su hijo, que ya tiene un trabajo bien. Hipótesis de lectura. Profe, Efectivamente, mi niña. Ahora es feliz. Dame un segundito, hijo, ¿ya? Ahora es feliz, ¿cierto? Sí. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar después en los siguientes párrafos? Porque esta es una situación que se presenta, o sea, aquí estamos presentando la situación inicial del cuento. Aquí todavía no ha pasado nada. ¿Qué cree usted que podrá venir después con toda esta situación? ¿Cuál cree usted que podría ser el camino que tome este cuento? Mm, Yo creo que tal vez después se da a conocer cómo era la pareja de ella. Podría ser, podría ser. yo tengo también un... Lo escucho. Nombre, Puede ser Sebastián. que No es Claudio. Sebastián. Claudio. Puede ser que como el esposo se da cuenta de que ella se siguió adelante, como estaban hablando antes de femicidio, a lo mejor la mata o algo así. Oye, ojalá que no, pues. Pero no lo sabemos. Me falta una hipótesis más de lectura para ir comprobando qué puede pasar. Vamos pensando todos qué pasará después con todo lo que estamos viendo. Igual la particularidad de los cuentos es que es bastante difícil dilucidar qué viene después, porque en estricto rigor son súper impredecibles. Entonces, igual es un buen ejercicio para intentar imaginar, para relacionarse con el texto, pero nada más que eso. Es difícil que logren adivinar, a no ser que lean el final. ¿Alguna otra hipótesis para agregar? Yo creo que... o sea, no, dale tú. ¿Quién? Al final. Pero escuché una vocecita que no había escuchado. Me gustaría escuchar esa vocecita. Ya, la luz. Luz, adelante, Luz. Ya, por ejemplo, yo creo que le va a hacer show porque ella está feliz. O sea, el hombre cambia, pero va peor todavía, más peor todavía. Y no sé, la va a buscar, le hace show, pide al hijo. Oye, qué terrible. ¿A ustedes no les parece terrible que se imaginen tantas cosas de ese tipo? Porque en realidad esa imaginación deriva de situaciones reales. O sea, todo lo que me han dicho pasa. Entonces es súper complejo. Dígame. Sí, vale, yo creo que se hace, dicen que van a hacer eso porque es lo más común que hagan en esas situaciones, siempre hacen lo mismo. Es como, Efectivamente. no tienen otra idea. Sí, y es terrible porque en realidad son respuestas a cuando uno se enfrenta a las situaciones con las que estamos describiendo. Es súper fácil pensar que alguien puede matar a su pareja. Es súper fácil pensar que el esposo le va a hacer show, porque pasa. Y además, es súper fácil entender que la mayoría de la sociedad tiene una imagen errada de una persona cuando agrede. Qué terrible, ¿no? ¿Sigamos leyendo? Profe, A lo espere. mejor Dígame. cambia del todo y 2 segunditos. Creo que había hablado alguien primero, Cevita. Sí. Dale nomás. Allá, qué es una cusca? Que se referían a la tía Chila como una cusca. Busquémoslo, pues, si de eso se trata. Cuando nosotros tenemos un texto, lo primero que tenemos que hacer es siempre buscar las palabras que desconocemos. Veamos qué es una cusca. Ay, no, era sin Z. La cusca. Trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales a causa del consumo excesivo de alcohol. Ah, la creían curada, entonces como lo que decían no era verídico. Claro, estaba loca, pues. Entonces, había otra pregunta, dale nomás. Dale nomás.
Yo podría, también, como dice eso, también podría ser que a lo mejor el esposo de verdad haya cambiado, si hizo algo y vuelvan a estar Puede ser. juntos, uno nunca sabe. Eso era. Perfecto. Una visión bastante más esperanzadora. Ojalá que fuera así el final del texto. Yo no lo sé, en realidad sí lo sé, pero no les voy a contar. Y vamos a ver qué pasa, pues, porque en realidad vamos a ver si es que va para allá ese camino. Sigo la lectura. Pero la tía Chila vivía deprisa y sin alegar, como si no supiera. Como si no se diera cuenta de que hasta en la intimidad del salón de belleza había quienes no se ponían de acuerdo con su extraño comportamiento. Justo estaba en el salón de belleza, rodeada de mujeres que extendían las manos para que les pintaran las uñas, las cabezas para que les enredaran los chinos, los ojos para que les sellaran las pestañas, cuando entró con la pistola en la mano el marido de Consuelito Salazar. Dando gritos, se fue sobre su mujer y la pescó de la melena para sangolotearla como el badajo de una campana, echando insultos y contando sus celos, reprochando la fodonguez y maldiciendo a su familia política. Todo con tal ferocidad que las tranquilas mujeres corrieron a esconderse tras los secadores y dejaron sola a Consuelito, que lloraba suave y aterradoramente, presa de la tormenta de su marido. Fue entonces cuando, agitando las uñas, recién pintadas, salió del rincón la tía Chila. Y ahora nos vamos con la pregunta de rigor. Diego González, ¿está por ahí? Sí, profe, acá estoy. Diego González, ¿está siguiendo la lectura con nosotros? Así es. ¿Qué opina? Acaba de llegar el marido de Consuelito Salazar, está zamorreando a su mujer. ¿Qué opina? Que al final fue lo que nosotros esperábamos, que básicamente volvió para hacer el show y como fue la actitud que todos esperábamos que iba a pasar. El único problema que veo en su argumento, don Diego, Es que no es la señora. es que no es el esposo de la señora, es el No me esposo caché. de Consuelo. O Eso no me sea, di cuenta. otra persona más, Mm, otro violento más. Y ahora, claro, efectivamente ya estamos viendo más o menos una conducta hacia dónde va, pero dice, salió del rincón la tía Chila. ¿A qué habrá salido la tía Chila, don? yo creo que a intentar defender a su compañera. ¿Va a intentar defender a su compañera? ¿Usted cree que se va a arriesgar a eso? Yo creo para que nadie tenga que pasar lo que todos creemos que ya pasó. Porque Puede no ser, está ¿cierto? explícito. Ujú. Sí, podría ser interesante. Sí, súper bien ahí, pues. Entonces vamos a ver. Dice, vamos a anotar acá. Entonces, a partir de eso, ¿podemos eliminar alguna de las hipótesis? Yo creo que todavía no hay que eliminar ninguna, la verdad. Ok, nos quedamos con esa. Sin embargo, agregamos una quinta, que es la que nos agrega Diego, ¿cierto? La tía Chila defenderá a su compañera, tal como dijo él, ¿cierto? Y tal vez por Vamos a ver. defenderla pasa alguna otra cosa. Oh, ¿y qué cosa podría pasar? Podría revertirse la situación, por decirlo así. ¿En qué Y que sentido? ahora la que le estén apuntando con un arma sea la señora. La tía Chila se pone en peligro, ¿cierto? ¿Eso es lo que usted plantea? Sí, o sea, algo así. No es que no está bien defenderla, sino que algo le puede pasar. Sin duda alguna. ¿Algún otro comentario o seguimos leyendo? Yo, Dígame. la hice. Ahora. Yo creo que la tía Chila como que puede frenar la situación
y como abrir los ojos a otras mujeres porque ella también vivió quizás violencia. Esa es mi hipótesis. Oye, pero me complica tu hipótesis. Me gusta, pero me asusta, digamos. ¿Por qué crees tú que la tía Chila podría hacer eso? Porque como ella salió de la casa, fue porque sufrió violencia, entonces si ve que alguien entra y le grita a la mujer, quizá ella se ve reflejada en ella y piensa que debería pararlo, porque nadie la apoyó a ella. Nadie apoyó a la tía Chila, por ende ella siente la necesidad de frenar las otras violencias. Ya, perfecto. ¿Y no cree usted que si eso pasara, respondería a las características de la tía Chila? ¿O estoy muy loco con eso? Ay, no entendí. No, no es que no haya entendido a mi niña. Lo que pasa es que se le olvidó un detalle. Lo que dice la compañera a lo mejor es cierto, a lo mejor no. Pero aquí está la clave del por qué podría ser. Si ustedes leen este fragmento, que esto básicamente es aprender a leer, pues si ustedes leen este fragmento, es bien interesante. Pues. Porque aquí nos muestran a una tía Chila independiente, a una tía Chila decidida, a una tía Chila que es capaz de valerse por sí misma. ¿Sí, ¿sí o no? Sí. Claro, entonces quizás por eso no aguantó y se fue. Quizás el caballero No hizo nada. era súper amoroso y no sé qué, pero quizás tenía una posición, suena como absurdo, posesiva ante ella, entonces como ella es tan independiente no le gusta y se fue. Puede ser, aunque yo creo, puedo estar equivocado, pero yo creo que la tía Chila se hizo independiente porque se tuvo que ir. Ojo ahí, pero no discutamos Como más que de la eso. hayan echado. No, como que ella se fue, digo yo. Y al estar sola en el mundo con 4 hijos, tenéis que ser independiente, ¿no? ¿O no? Sí. Tendría otra. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Oye, aquí en la guía están todas las palabras que ustedes no pueden, que no sepan, están definidas. ¿Sí? Gracias, profe. Dice así. Salió la tía Chila. ¡Usted se larga de aquí! Le dijo el hombre acercándose a él como si toda la vida se hubiera pasado desarmando vaqueros en las cantinas. Usted no asusta a nadie con sus gritos, cobarde, hijo de la chingada. Ya estamos hartas. Ya no tenemos miedo. Deme una pistola si está hombre. Valiente, hombre valiente. Si tiene algo que arreglar con su señora, diríjase a mí, que soy su representante. ¿Está usted celoso? ¿De quién está celoso? ¿De los 3 niños que Consuelo se pasa contemplando? ¿De las 20 cazuelas entre las que vive? ¿De sus agujas de tejer? ¿De su bata de casa? Este pobre Consuelito que no ve más allá de sus narices, que se dedica a consecuentar sus necesidades, ¿a esta le viene usted a hacer un escándalo aquí, donde todas vamos a chillar como ratones asustados? Ni lo sueñe, berrinche a otra parte, hilo de aquí, hilo. La tía Chila, tronando los dedos y arrimándose al... No, dijo la tía Chila, tronando los dedos y arrimándose a aquel hombre, que se había puesto morado de rabia y que ya sin su pistola estuvo a punto de provocar en el salón de belleza un ataque de risa. ¡Hasta nunca, señor!, remató la tía Chila. Y si necesita comprensión, vaya a buscar a mi marido. Con suerte, y hasta logra que también de usted se compadezca toda la ciudad. Lo llevó hacia la puerta dándole empujones, y cuando lo puso en la banqueta, cerró con triple llave. ¡Cabrones estos!, la oyeron decir casi para sí a la tía Chila. Un aplauso la recibió de regreso, y ella hizo una larga caravana. Por fin lo dije, murmuró después. ¿Así que a ti también?, dijo Consuelito. Una vez, contestó Chila con un gesto de vergüenza. Del salón de Inesita salió la noticia rápida y generosa como el olor a pan, y nadie volvió a hablar mal de la tía Chila Huerta, porque hubo siempre alguien, o una amiga de la amiga de alguien, que estuvo en el salón de belleza aquella mañana dispuesta a impedirlo. Don Felipe Millán. Don Felipe, ¿está por ahí?
Ok, lo vamos a dejar tranquilo, después de un ratito le vamos a hablar de nuevo. Doña Isabela, ¿está por ahí? Sí, Doña Isabela, ¿estuvo atenta a la lectura que hice? sí. La próxima vez les va a tocar a ustedes, así que vamos preparándonos. ¿Qué opina usted de la situación que estamos trabajando? O sea, no sé si es que haya mucho que opinar, porque obviamente como que yo creo que todos sabemos que está como muy mal, como todo el tema como de la violencia de género, pero también, mm, no sé, pero yo siento que es muy fantástica un poco la historia, como de que todo termine así como tan bien, porque generalmente no termina así, y en mi cabeza, en mis hipótesis, probablemente como la protagonista hubiera salido muerta, porque, o sea, porque igual es como muy fácil que, por ejemplo, hubiera levantado la pistola y lo hubiera matado, o que hubiera llegado como tirando balas por doquier. Entonces no sé si era como muy realista el final. O sea, ¿a usted le parece que no es realista que una mujer sea capaz de defenderse de los demás? No, yo no dije eso, yo dije que una persona que no está dentro como de sus cabales como para llegar a un lugar con una pistola, fácilmente como que se asuste porque alguien llegó gritándole. Es sin duda alguna. ¿Y sabe cuál es el problema fundamental? Muchas gracias, Isabela, por su opinión. Estoy súper de acuerdo con usted. El problema fundamental es que la violencia de género se da porque dejamos que se dé. Porque en estricto rigor lo que usted dice es cierto, Isabela. Isidora quiere decir algo. O sea, yo siento que es súper fácil, entre comillas, cuando uno está como en un grupo, no sé, ejemplo, como lo que le pasó con... Isidora, disculpa, ¿puede hablar un poquito más alto, por favor? Ah, de verdad, estoy como gritando. O acércate el micrófono a la boca. Creo que el ¿Así? micrófono. Se escucha... Ya, si nos callamos todos calladitos, vamos a poder escucharle, parece. Dale nomás. Lo más cerca posible del micrófono. Ya, ahí sí. Ah, ¿Eh? ya. O sea, para mí encuentro que cuando uno está como con amigas o como con gente que te pueda ayudar, encuentro que es más fácil parar esa violencia, porque lamentablemente el hombre que agreda a la mujer en privado es súper cobarde. Es sumamente cobarde porque a mí me ha pasado que he parado violencia con hombres y son súper cobardes. Porque cuando están solos son súper violentos y agresivos. Y la otra vez me pasó que afuera de mi casa un hombre le estaba pegando a una mujer así mal. Y con mis hermanos y mi familia salimos y lo paramos y no, perdón, es que ella y no sé qué. Y son súper cobardes, pero cuando están solos son como valientes, por decirlo de alguna forma. Como que intentan echarle la culpa a otra persona. Algo así. Sí. Entonces siento que la gente, o sea, los hombres que ejercen violencia lo encuentro sumamente cobardes y son como más fáciles de parar, porque me ha pasado y a mucha gente aquí del curso sabe cómo la mayoría son. Sí, mira, pasa lo siguiente, mi querida Isidora, ¿verdad? Pasa lo siguiente, es bien complejo el tema porque la gente suele pasar que, o sea, suele pensar que en este tipo de abusos no van a ser detenidos, como está tan normalizado como lo veíamos al principio. Entonces es porque entonces la reacción que tiene el marido de Consuelito es bastante normal, tomando en cuenta que nunca se esperó una reacción así. Evidentemente, él tiene un arma en la mano y tiene más fuerza que la tía Chila, pero lo que nunca esperó es que alguien lo enfrentara. Sobre todo en México, porque en México el machismo es rey. Sí. Dígame, lo escucho todavía. Entonces, vamos a preguntarle a la Sofía. Sofía Alarcón, ¿está por ahí? Profe, el micrófono de la ya Sofía tiene no funciona. Sí.
Ah, ya, entonces no le puedo preguntar en este momento a ella. Muchas gracias por el dato. Le voy a preguntar al Emilio Salas. Coincidencia. Don Emilio, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Don Emilio, entonces, mi pregunta es bastante sencilla, porque vamos a ir construyendo la guía juntos, que estas son las preguntas de la guía al final igual. Ya. ¿Usted cree que fue adecuada la actitud que adopta la tía Chila en la peluquería? O sea, igual sí, porque como ella la había pasado, igual defenderla, tal vez ella no se iba a defender. Así que, y podía pasar a mayores, no solo atacar a su esposa, sino atacar a más personas también. ¿Cierto? ¿Usted alguna vez ha visto una situación de este tipo? No, la verdad no. Y si la viera, ¿cómo se sentiría? O sea, yo creo que defendería a la persona o haría algo por parar la situación, Es buscar a más complejo, ¿cierto? gente o algo así. ¿Sabía usted que esta situación pasa en Chile mucho? Sí, Y que de repente en el metro uno puede ver parejas peleando, discutiendo, agresiones directas y nadie hace nada. sí, así son en Chile. Hola, Yo- Y profe, pasan vale. cosas malas y nadie hace nada. Dígame nomás. Profe, Vale, y yo aquí en mi casa, yo Ujú. vivo en un edificio, entonces arriba siempre se la pasaban peleando, siempre se escuchaba que gritaba la mujer, el hijo, entonces el papá, el hijo le decía no me pegues, y aquí en mi casa también las paredes tienen huecos y a cada rato escucho así peleas y yo que, uy, no, qué loco. Sí, pues, la violencia está ahí, al lado de nosotros siempre. Y hay que tener Entonces, cuidado. y Dígame. también trataban así de ayudarla así, pero ella decía no, que es mi culpa. Oh, qué horrible. Eso pasa, eso es muy común también, pues. De hecho, si nosotros pensamos ahora en la Consuelito Salazar, hay un montón de Consuelitos Salazar en el mundo, fíjate, que todavía no asumen que su marido les pega, que todavía reconocen en el esposo la autoridad. Es difícil, súper difícil. Claudio tiene la palabra. yo creo que a lo mejor la gente cuando ve estos casos como de abuso, por decirlo así, Ujú. yo creo que igual les da cosa meterse en la discusión. No piensan en la otra persona, sino que piensan en que les puede llegar a pasar algo o cosas así. Porque si uno ve a una persona muy agresiva con otra persona, la mayoría de gente no se metería a ayudar o a intentar de que las cosas se calmen solamente porque también les puede pasar algo. Y ese es el problema, po. Porque de esa forma es como se valida esa violencia, po. Esa es la forma, no hay otra. Profe, Lo escucho. yo tengo una opinión acerca de lo que dijo Claudio, que yo creo que no es tan así, no creo que la gente analice tanto la situación, yo creo que la gente simplemente no le importa porque están demasiado metidos en su mundo, son muy individualistas, no solo en relación a eso, sino en relación a todo. Sí. Entonces, ninguna situación, o sea, cualquier situación que sea ajena a su mundo simplemente no existe. Oye, eso es más difícil todavía de asumir, pues me parece que, o sea, yo me inclino por la visión de que ambos tienen un punto de razón igual, pero es súper difícil reconocer cuál tiene más razón que otro. A mí me gustan un montón las dos perspectivas de análisis. Mis niños y mis niñas, ahora les toca solo a ustedes, porque yo de hecho ya me tengo que ir, tengo clase con el otro segundo. Oh, Pero aquí les dejo las preguntas, pues la guía está en el Edmodo, les dejo las preguntas y igual es una guía bastante breve, ¿no? Que de hecho a partir de la discusión respondimos casi todo, excepto esto de acá. Estas son las preguntas que deberían trabajar ustedes solitos. Si tienen cualquier duda, les agradezco que me la hagan llegar. Yo les voy a solucionar cualquier problema. Y ahora, les voy a dejar abierta una posibilidad. Yo puedo dejar funcionando esta reunión para irme a la otra reunión. Si ustedes quieren, pueden seguir acá. Yo me voy.
y ustedes pueden seguir discutiendo para que puedan llegar al trabajo juntos, para que puedan colaborarse entre ustedes. ¿Les parece bien? Ustedes lo deciden igual, a mí no me pasa nada. ¿Qué si nadie habla, profe? Lo importante es que acá tenemos ejemplos, porque el último ítem de la guía es hacer un afiche respecto a la tarea. Yo tengo algunos ejemplos acá que les voy a dejar, ¿sí? Así que ahora yo termino de la grabación